Soy Javier, 32 años, un ingeniero de software cuya vida se ha construido sobre la lógica y el código. Pero nada me preparó para el momento en que mis padres pronunciaron esas palabras: el mayor regalo para la boda de tu hermana es que desaparezcas de nuestra familia para siempre. Su petición destrozó mi mundo, pero no supliqué. En cambio, recogí mis cosas, cogí las llaves y cerré su puerta como un punto final definitivo. Lo que sucedió después reconfiguró toda mi existencia. Crecí en las afueras de Massachusetts, creyendo que éramos la familia americana perfecta. Mi padre, Ricardo, trabajaba como abogado corporativo, mientras que mi madre, Marta, dirigía un exitoso negocio inmobiliario. Desde fuera, teníamos todo: una casa colonial con un césped impecable, vacaciones familiares en Martha's Vineyard y tarjetas navideñas con nuestras sonrisas en ropa coordinada. Pero bajo esa fachada pulida yacía una realidad diferente, una donde no todos los hijos eran valorados por igual. Las diferencias en cómo me trataban a mí y a mi hermana, Sofía, comenzaron de forma sutil. Cuando traía a casa matrículas de honor en matemáticas avanzadas, mis padres asentían y decían: es lo que esperamos de ti. Pero cuando Sofía aprobaba álgebra básica con un notable bajo, lo celebraban con una cena en su restaurante favorito. Tu hermana se esfuerza tanto, decían, que debemos reconocer su empeño. A los 10 años, no podía articular por qué esto me dolía tan profundamente. Las ferias de ciencias se convirtieron en mi campo de batalla por la atención. En sexto curso, construí un pequeño panel solar funcional que alimentaba un reloj digital. Mi padre lo miró antes de irse a la recital de danza de Sofía y dijo: proyecto interesante, pero tenemos que darnos prisa o nos perderemos el solo de tu hermana. Gané el primer premio, pero mi trofeo permaneció sin reconocer en mi escritorio, mientras que las cintas de participación de Sofía en danza decoraban nuestro salón. Javier tiene un don natural, le decía mi madre a sus amigas, desestimando mis logros como si fueran sin esfuerzo en lugar del resultado de quedarme hasta medianoche leyendo libros de texto avanzados. Sofía tiene que trabajar duro para conseguir todo lo que tiene, eso forma el carácter. Esta narrativa me acompañó durante toda la escuela secundaria. Mi éxito se atribuía a mi habilidad natural. Los esfuerzos mínimos de Sofía eran elogiados como determinación. Mi pasión por la informática floreció pronto. A los 14 años, creé un programa rudimentario que ayudaba a mi padre a organizar los archivos de sus clientes. Esto está bien, dijo, pero deberías centrarte más en el equipo de debate o en el gobierno estudiantil, cosas que te abrirán las puertas a las universidades de prestigio. Cuando expresé interés en la programación como carrera, mi madre suspiró. Las computadoras son solo una fase. Estás destinado a algo más prestigioso, como el derecho o la medicina. El último año trajo la decisión universitaria que ampliaría la brecha entre nosotros. A pesar de mis puntajes perfectos en el SAT y mi estatus de mejor alumno, elegí el programa de informática de la Universidad Estatal con una beca completa, en lugar de endeudarme enormemente para ir a una universidad privada de élite. El día que anuncié mi decisión, la cara de mi padre se ensombreció. Te hemos dado todas las ventajas, dijo. Y así nos lo pagas, careciendo de ambición. Es la opción práctica, expliqué. Misma educación, sin deudas. Y su departamento de programación está mejor clasificado. Práctico, repitió mi madre con decepción. Ese siempre ha sido tu problema, Javier. Nunca buscas más allá. 2 años después, cuando Sofía eligió una universidad privada de artes liberales con clasificaciones mediocres y un precio elevado, mis padres irradiaban orgullo. Sigue a su corazón, dijeron, y está creando conexiones con el tipo de gente adecuada. Nunca mencionaron los pagos de la matrícula que tensaban sus finanzas, mientras yo trabajaba a tiempo parcial para cubrir mis gastos mínimos a pesar de mi beca. Tras graduarme, me uní a una startup tecnológica y ascendí rápidamente. A los 28 años, había desarrollado un algoritmo de seguridad patentado, ganado un ingreso considerable y comprado un elegante apartamento en el barrio de Back Bay en Boston. La independencia financiera me dio distancia de las críticas de mis padres, pero aún anhelaba su aprobación de una manera que me avergonzaba. Cada ascenso o bono se convertía en otra oportunidad para finalmente enorgullecerlos. Permanecieron impasibles. Las computadoras, decía mi padre con un gesto despectivo. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer para siempre? Tu primo Miguel acaba de convertirse en socio de su bufete de abogados. La dinámica cambió cuando Sofía,
tras pasar por varios trabajos de marketing, comenzó a salir con Bruno Vargas. La familia Vargas poseía una cadena de hoteles de lujo y se movía en círculos sociales a los que mis padres siempre habían aspirado a pertenecer. De repente, la escalada social de mis padres se intensificó. La familia de Bruno conoce a gente importante, mencionaba mi madre en cada conversación. Su hermana apareció en una revista de Barcelona entre los 30 menores de 30. El subtexto era claro. Sofía finalmente había hecho algo bien, algo más valioso que cualquiera de mis logros. Durante una rara cena familiar para celebrar mi ascenso a desarrollador senior, mi padre interrumpió mi explicación de la expansión de nuestra empresa para preguntar: ¿has considerado un título que suene más impresionante? Desarrollador no transmite mucha autoridad. Más tarde esa noche, mientras Sofía mostraba fotos de su fin de semana en la casa del lago de la familia Vargas, mis padres se inclinaron con atención absorbida. Javier, dijo mi madre, sin apartar la vista de las fotos, deberías dejar que la amiga de Sofía, Taylor, te dé consejos de moda. Las primeras impresiones importan en este mundo. Esa noche, de regreso a mi apartamento, me di cuenta de una dolorosa verdad. No importaba cuánto éxito tuviera. Nunca sería suficiente porque mis logros no estaban en la moneda que ellos valoraban, estatus social, conexiones y apariencias. Sin embargo, una parte obstinada de mí aún creía que eventualmente podría ganarme su respeto en mis propios términos. No tenía idea de cuán completamente esa esperanza sería destrozada, ni cuán pronto. El anuncio del compromiso llegó durante una elaborada cena en el restaurante Milano, el tipo de lugar donde los menús no listan precios y los camareros hablan en voz baja. Mis padres habían sido misteriosamente insistentes en mi asistencia, llamando 3 veces para confirmar que me tomaría tiempo libre del trabajo. Es una ocasión familiar especial, enfatizó mi madre. Tu presencia es innegociable. Llegué para encontrar a toda la extensa familia de Bruno presente. Padres, abuelos, hermanos, e incluso un tío que había volado desde Londres. Cuando Sofía se levantó, dio unos golpecitos a su copa de cristal y Bruno se arrodilló, presentando un diamante que atrapaba cada luz de la sala. Sentí una genuina felicidad por ella, a pesar de nuestra complicada relación. Por mi hermana, dije durante el brindis, levantando mi copa con sinceridad. Que tu nueva vida juntas te traiga toda la alegría que mereces. Lo decía en serio. Después de la cena, Bruno se acercó a mí en la barra. Javier, dijo, dándome una palmada en el hombro con una familiaridad practicada. Sofía me dice que haces algo con las computadoras. Soy ingeniero de software especializado en ciberseguridad, respondí. Fascinante, dijo, claramente desinteresado. Mi empresa utiliza a un tipo en la India para nuestras cosas de la web. Ahorra una fortuna. Se inclinó más cerca. Entre tú y yo, ¿cuánto gana realmente alguien en tu posición, una cifra aproximada? Antes de que pudiera responder, continuó. Porque he estado pensando en establecer una fundación benéfica para jóvenes desfavorecidos interesados en oficios técnicos. Quizás algo en lo que podrías contribuir. La condescendencia era inconfundible. En el mundo de Bruno, mi carrera era un oficio técnico, no una profesión que requiriera títulos avanzados y conocimientos especializados. Me excusé y encontré a mi madre en profunda conversación con la madre de Bruno. Javier, dijo ella con demasiado brillo. Le estaba contando a Eleanor sobre las renovaciones de tu apartamento. El apartamento está bien como está, corregí. No he hecho ninguna renovación. Mi madre rió nerviosamente. Siempre tan modesto. Él ha rediseñado por completo el espacio, contrató a uno de los mejores diseñadores de Barcelona. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo patrón. Mis padres reinventándome para encajar en las expectativas de la familia Vargas. Durante las siguientes semanas, los preparativos de la boda se intensificaron junto con sus esfuerzos por pulir mi imagen. Te hemos programado una prueba en Milano, Taylor, anunció mi padre durante una visita inesperada a mi apartamento. La familia de Bruno lo recomendó para los trajes de padrino. No soy padrino, señalé. Bueno, necesitarás un traje adecuado de todos modos, dijo, escaneando mi salón con decepción apenas disimulada. Y quizás algunos muebles nuevos antes de la fiesta de compromiso aquí el próximo mes. ¿Fiesta aquí? Es la primera vez que oigo hablar de organizar algo.
Tu lugar está en una ubicación céntrica, interrumpió mi madre. Y pensamos que sería agradable mostrar a los Vargas que toda nuestra familia tiene buen gusto. Enfatizó la última palabra mientras miraba mi sofá cómodo pero ordinario. La presión continuó aumentando. Mi madre me enviaba mensajes de texto a diario con sugerencias. Todo, desde recomendaciones de cortes de pelo hasta entrenadores de oratoria que pudieran ayudar a refinar mi presentación. Mi padre me enviaba enlaces a relojes de lujo que harían la declaración correcta en los eventos de la boda. Luego vino el desfile de mujeres. Primero, invitaron a Carolina, prima de Bruno, a unirse a nuestra cena familiar. Una mente tan brillante, exclamó mi madre después. Está terminando su doctorado en Historia del Arte en la Complutense. ¿No te pareció fascinante? Cuando mencioné, teníamos poco en común, mi madre suspiró dramáticamente. Necesitas ampliar tus intereses, Javier. Nadie quiere oír hablar de algoritmos informáticos toda la noche. Luego vino Elena, hija del socio comercial de la familia de Bruno. Luego Victoria, que formaba parte de 3 juntas benéficas prestigiosas. Cada presentación venía con la misma expectativa transparente de que me transformaría en alguien digno de esas conexiones. La situación llegó a un punto crítico durante la fiesta de compromiso, celebrada en un hotel, no en mi apartamento, después de que me negué. Sofía me apartó durante el evento. Su expresión tensa. No puedes esforzarte más, siseó. Los padres de Bruno te vieron mirando tu teléfono durante el brindis de su padre. Recibí una alerta sobre una posible brecha de seguridad en el trabajo, expliqué. Estaba asegurándome de que nuestros sistemas no estuvieran comprometidos. Esto es exactamente de lo que mamá y papá hablan, dijo. No entiendes las prioridades. Esta noche es importante para mí y tú estás pensando en el trabajo. Yo sí entiendo las prioridades, repliqué. Prioricé estar aquí a pesar de una emergencia laboral. Pero aparentemente eso no es suficiente. Su rostro se suavizó momentáneamente. Javier, quiero que seas parte de esto, pero lo haces tan difícil cuando te niegas a esforzarte con la familia de Bruno. ¿Qué exactamente calificaría como esforzarse, pretender ser alguien que no soy? No respondió directamente. La distribución de asientos de la cena de ensayo ya es muy complicada. Bruno tiene 4 padrinos además de familiares del extranjero. La implicación flotaba entre nosotros. Me estaba convirtiendo en un inconveniente logístico. 2 días después, recibí la invitación de boda dirigida solo a Javier Montes, sin acompañante. La misma semana, mi madre mencionó casualmente que no había sido incluido en las fotos de compromiso por limitaciones de espacio en el estudio. Luego llegó la noticia de que la despedida de soltero era solo para los miembros de la boda y el brunch familiar solo para la familia inmediata y los miembros de la boda. Uno por uno, estaba siendo borrado de las celebraciones, presente solo cuando era absolutamente necesario y siempre con la instrucción tácita de ocupar menos espacio, hablar menos y, de alguna manera, volverme invisible mientras seguía físicamente presente. Entonces llegó el viernes por la noche, 3 meses antes de la boda, cuando todo finalmente se hizo añicos. Esa noche comenzó inocentemente, otra cena familiar, esta vez con los padres de Bruno uniéndose a nosotros en casa de mis padres. La conversación fluyó a través de temas seguros, el lugar de la boda, los planes de luna de miel en Bora Bora, y la prueba final del vestido de Sofía programada para la semana siguiente. Contribuí cuando fue apropiado y, por lo demás, me concentré en disfrutar del asado de mi madre, una rara comida casera en su campaña para impresionar a los Vargas. Cuando se sirvió el postre, el padre de Bruno, Harold, carraspeó. Ricardo, Marta, Eleanor y yo queríamos discutir algo sobre la recepción. Mi padre se irguió inmediatamente en su silla. Por supuesto, lo que sea. Hemos finalizado la lista de invitados de nuestro lado, continuó Harold. Y como saben, he invitado a varios colegas del negocio hotelero, incluidos 2 exgobernadores y un senador. Conexiones maravillosas, asintió mi madre con entusiasmo. Sí. Bueno, Harold me miró brevemente. Algunos de estos individuos son bastante tradicionales, conscientes de la imagen, se podría decir. La temperatura de la habitación pareció bajar. Dejé mi tenedor, de repente consciente de que la conversación se había desviado hacia algo que me concernía. Completamente entendemos, dijo mi padre rápidamente, aunque no se había dicho nada explícito.
Eleanor Vargas se secó los labios con una servilleta antes de añadir, siempre le hemos enseñado a Bruno que el carácter lo es todo, y ciertamente no juzgamos a las personas por sus elecciones poco convencionales. Otra mirada en mi dirección. Pero algunos de nuestros invitados podrían no ser tan de mente abierta. ¿De qué estamos hablando exactamente?, pregunté directamente. Siguió un silencio incómodo hasta que Bruno habló. Javier, no es nada personal. Es solo que algunas de estas personas son muy importantes para el negocio de mi familia, y tienen ciertas expectativas sobre el tipo de evento que será este. ¿Expectativas que de alguna manera no cumplo? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Javier, por favor, no lo hagas difícil. Todos solo intentan asegurarse de que la boda salga perfecta. ¿Sugerir qué exactamente?, presioné. Quizás, dijo Eleanor delicadamente, podrías hacer algunos ajustes para la ocasión. Un corte de pelo más tradicional, un smoking clásico en lugar de cualquier estilo moderno que pudieras preferir. Mi corte de pelo era un estilo profesional estándar y nunca había mencionado preferencias de smoking. Estos eran simplemente sustitutos de su verdadera preocupación de que de alguna manera no encajaba en su imagen ideal. Javier, suplicó Sofía, simplemente esfuérzate más, por favor. Para mí, este es el día más importante de mi vida. La comida concluyó con cortesías tensas, y mientras los Vargas se preparaban para irse, mi padre me apartó. Espera en mi estudio, dijo en voz baja. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo. 20 minutos después, tras despedir a la familia Vargas, mis padres entraron en el estudio revestido de madera donde había pasado incontables horas de mi infancia observando a mi padre trabajar mientras esperaba migajas de su atención. Javier, comenzó mi padre, inusualmente vacilante. ¿Entiendes lo importante que es esta boda para Sofía y para ti? Ignoré su comentario. Los Vargas se mueven en círculos a los que siempre hemos aspirado. Esta conexión podría cambiarlo todo para nuestra familia. Ricardo, interrumpió mi madre. Seamos directos. Se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de determinación y algo más, quizás culpa. Javier, siempre hemos estado orgullosos de ti a nuestra manera, pero tienes que admitir que siempre has sido diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó ella, continuando. ¿Sabes a qué nos referimos? Nunca has encajado del todo con el tipo de gente con la que los Vargas se asocian. Tus intereses, tus elecciones profesionales, incluso tu forma de hablar, todo resulta un poco desagradable para su círculo. Mi padre se inclinó hacia adelante. Lo que tu madre está tratando de decir es que tu presencia en la boda podría crear tensión. No por nada malo en ti, añadió rápidamente, sino por cómo otros podrían percibirte. Entonces, ¿qué me estáis pidiendo exactamente?, dije, aunque ya lo sabía. Mi padre respiró hondo. Si realmente quieres darle a tu hermana un regalo que haga perfecto su día de bodas, hizo una pausa. Quizás el mayor regalo sería que no estuvieras allí. Las palabras golpearon como un golpe físico. Si pudieras desaparecer de nuestra reunión familiar, añadió mi madre, con voz inquietantemente tranquila. Solo por ese día, haría las cosas mucho más fáciles para todos. Desaparecer, repetí la palabra, hueca en mi boca. De la boda de mi hermana. De la familia. Solo por esa ocasión, aclaró mi padre, aunque su aclaración solo lo empeoró. ¿Y si me niego?, suspiró mi madre. Entonces serás responsable de cualquier incomodidad o vergüenza que siga. ¿Es eso realmente lo que quieres para el día especial de Sofía? En ese momento, con perfecta claridad, comprendí que nada de lo que había hecho jamás, ningún logro académico, carrera, éxito o crecimiento personal, me haría verdaderamente aceptable para ellos. La comprensión fue a la vez devastadora y extrañamente liberadora. Ya veo, fue todo lo que dije, levantándome de mi silla. Javier, llamó mi padre mientras llegaba a la puerta. Sé razonable. Esto no es para siempre. Solo para siempre, lo terminé por él. ¿Eso es lo que realmente estáis pidiendo? Porque si no soy bienvenido en el evento familiar más importante, entonces no soy realmente familia en absoluto. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin llamadas telefónicas, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mi propia respiración. Mi apartamento, normalmente un santuario, se sentía de repente extraño.
Un espacio lleno de recuerdos de buscar una aprobación que nunca llegaría. No lloré. No llamé a amigos para desahogarme. En cambio, me senté en mi balcón hasta el amanecer, observando las luces de la ciudad y tomando la decisión más importante de mi vida. Al amanecer, supe exactamente lo que tenía que hacer. Si desaparecer era el mayor regalo que podía dar, entonces lo daría por completo, a fondo y en mis propios términos. El plan se formó con una claridad inesperada mientras observaba el amanecer desde mi balcón. Si mi familia quería que desapareciera, les complacería, pero no a medias como esperaban. No, esto sería una separación completa, una ruptura limpia que no dejaría ninguna duda sobre quién había tomado la decisión y qué significaba. Primero, los asuntos prácticos. Abrí mi portátil y accedí a la cuenta de inversión familiar que mis padres habían establecido años atrás. Originalmente pensada para los tres, mis padres, Sofía y yo, había crecido sustancialmente gracias a mis contribuciones, especialmente después de la venta de mi patente de algoritmo de seguridad. Aunque todos teníamos acceso, yo era el principal gestor, ya que mi experiencia financiera superaba la de ellos. El saldo de la cuenta ascendía a poco más de 400.000 euros. Con cuidado, transferí mis contribuciones documentadas, 326.000 euros más intereses devengados, a mi cuenta personal. El saldo restante, incluidas todas las inversiones de mis padres, lo dejé intacto. Esto no se trataba de tomar lo que no era mío. Se trataba de recuperar lo que era mío. A continuación, llamé a mi agente inmobiliaria, María. Javier, qué sorpresa oírte un sábado por la mañana, dijo alegremente. Vendo mi apartamento. Inmediatamente, le dije. Aceptaré la primera oferta razonable. ¿Está todo bien?, preguntó, con preocupación evidente en su voz. Lo estará, respondí. ¿Cuán rápido podemos ponerlo a la venta? El apartamento que mis padres habían usado como su escaparate, trayendo amigos sin previo aviso, organizando pequeñas reuniones cada vez que visitaban Boston, pronto pertenecería a otra persona. El espacio del que simultáneamente se habían quejado, un piso de soltero, y del que habían alardeado en uno de los barrios más prestigiosos de Boston, dejaría de ser su apoyo social. El lunes por la mañana, el apartamento estaba a la venta. El miércoles, tenía 3 ofertas. El viernes, acepté una por un precio ligeramente superior al de salida, con un cierre en 30 días. La velocidad de la transacción igualó la claridad que sentía sobre mi decisión. Durante ese mes, desconecté metódicamente cada hilo que me ataba a la red de mi familia. Me retiré como beneficiario de las pólizas de seguro de vida de mis padres. Renuncié formalmente a mi puesto simbólico en la junta directiva de la fundación benéfica de mi padre. Transferí mis acciones con derecho a voto en la empresa inmobiliaria de mi madre de vuelta a ella. Cada conexión cortada se sintió como quitar un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. Cada firma en documentos legales se sintió como recuperar una parte de mí mismo. La tarea más difícil fue clasificar mis posesiones. El apartamento, que me había parecido tan minimalista, de repente reveló sus apegos ocultos. Libros que mi padre me había dado con inscripciones que alguna vez parecieron significativas, ahora reveladas como performativas. Fotos familiares donde mi sonrisa nunca llegaba a mis ojos. Regalos navideños que reflejaban lo que deseaban que fuera en lugar de quien era realmente. Empaqué solo lo que realmente importaba, mi equipo informático, la ropa que había elegido para mí en lugar de para complacer a otros. Libros que habían moldeado mi pensamiento y una pequeña caja de recuerdos genuinos. El borlón de mi graduación universitaria, una piedra de una caminata solitaria en Nuevo Hampshire. Una tarjeta de cumpleaños de Marcos que simplemente decía, orgulloso de conocerte. El resto lo doné o vendí, despojándome de las capas de una vida construida en torno a la búsqueda de una aprobación que nunca llegaría. En mi última visita al apartamento vacío, mis pasos resonaban en los suelos de madera. La luz del sol entraba a través de las ventanas desnudas, iluminando paredes ahora despojadas de arte y recuerdos. Este espacio que había sido testigo de mis intentos de construir una vida independiente mientras aún orbitaba las expectativas de mi familia, ahora estaba vacío, un lienzo en blanco para la historia de otra persona. Me quedé en la entrada por última vez, las llaves pesadas en mi mano. El simbolismo no se me escapó. Estas llaves habían representado logro, estabilidad y adultez. Ahora representaban algo más.
La encarnación física de los lazos que estaba eligiendo romper. En la oficina del administrador de la propiedad, las entregué con una extraña sensación de ceremonia. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, se sintió como un punto final. El punto al final de un capítulo que no me había dado cuenta de que necesitaba terminar. Esa tarde, envié un breve correo electrónico formal a mis padres. Como solicitaron, no asistiré a la boda de Sofía. Para asegurar que mi desaparición sea completa y no cause más complicaciones, he tomado medidas para retirarme de los enredos financieros familiares. Mi apartamento ha sido vendido. Por favor, dirijan cualquier comunicación necesaria a través de mi abogado, cuya información se adjunta. Deseo a Sofía felicidad en su matrimonio. Javier. Esperaba protestas inmediatas, llamadas telefónicas furiosas o exigencias de explicación. En cambio, el silencio se extendió durante semanas. Ninguna llamada, ningún correo electrónico, ningún mensaje de texto preguntando a dónde había ido o por qué había tomado medidas tan drásticas. Su silencio confirmó lo que sus palabras habían sugerido. Mi ausencia era, de hecho, el regalo que preferían. Durante esas semanas, borré sistemáticamente mi huella digital donde se conectaba con la familia. Eliminé cuentas de redes sociales que seguían. Cambié mi dirección de correo electrónico y número de teléfono, proporcionando la nueva información de contacto solo a aquellos en quienes realmente confiaba. Configuré el reenvío de correo a un apartado postal mientras decidía dónde reubicarme. Marcos fue la única persona a la que le conté todo. Durante una cena en su casa, a salvo de cualquier conexión familiar, le relaté toda la historia. Jesús, Javier, dijo cuando terminé. Eso es más que disfuncional. Eso es abuso emocional. ¿Lo es?, pregunté, genuinamente inseguro. Años de normalización habían nublado mi comprensión de las dinámicas familiares saludables. Sí, dijo firmemente. Los padres normales no le piden a su hijo que desaparezca, sin importar lo que esté en juego. Su validación liberó algo en mí, una respiración contenida que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez desde esa cena, me permití llorar, mis hombros sacudidos por el dolor de perder no solo mis conexiones familiares actuales, sino la esperanza de que alguna vez me vieran y aceptaran verdaderamente. Marcos se sentó a mi lado, con una mano en mi hombro, sin decir nada porque no era necesario decir nada. En su apoyo silencioso, encontré más familia de la que jamás había tenido en la casa donde crecí. A medida que se acercaba la fecha de la boda, recibí mi primer contacto del ámbito familiar. No de mis padres ni de mi hermana, sino de mi primo Tyler. Os están diciendo a todos que tuviste un colapso mental y necesitaste retirarte de la vida pública, me envió por mensaje. Solo pensé que debías saber qué narrativa están tejiendo. Le agradecí la información, pero me sentí extrañamente impasible. Su historia revelaba más sobre ellos de lo que jamás podría sobre mí. Por primera vez, no me sentí obligado a corregir la versión o a defender mi reputación en su círculo social. Su opinión y la opinión de cualquiera que creyera tal historia sin cuestionarla ya no importaban. El día antes de la boda, me registré en una pequeña cabaña en los bosques de Vermont, a kilómetros de cualquier servicio de telefonía móvil o internet. El simbolismo era intencional. Mientras ellos celebraban una unión construida parcialmente sobre apariencias y escalada social, yo me comunicaría con algo real e inmutable. De pie en el porche de la cabaña esa noche, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos naranjas y púrpuras, sentí una inesperada paz. No felicidad, aún no, sino la tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Lo que viniera después se construiría sobre la verdad en lugar de la pretensión, la realidad en lugar de la apariencia. Había desaparecido como se solicitó. Pero en esa desaparición, estaba empezando a encontrarme a mí mismo. El día de la boda de Sofía, me desperté antes del amanecer en la cabaña de Vermont. Las montañas estaban envueltas en la niebla matutina, creando un paisaje de otro mundo que coincidía con mi extraño estado emocional. Hoy, mi hermana se casaría con la familia a la que mis padres siempre habían aspirado a unirse, y yo estaría conspicuosmente ausente, un fantasma en el banquete, presente solo en susurradas explicaciones de por qué el hermano de la novia no estaba en ninguna parte. Pasé la mañana haciendo senderismo, forzando mi cuerpo por senderos empinados hasta que mis músculos ardían y el sudor empapaba mi camisa a pesar del aire fresco.
El esfuerzo físico evitó que mi mente vagara demasiado en escenas imaginadas de la boda. El orgulloso paseo de mi padre por el pasillo con Sofía, la sonrisa llorosa de mi madre durante los votos, la silla vacía en la mesa familiar que nadie reconocería. Por la tarde, había escalado lo suficientemente alto como para perder por completo la cobertura del móvil. Sentado en un afloramiento rocoso con vistas al valle, sentí una peculiar ligereza. Por primera vez en mi vida, estaba completamente desvinculado de las expectativas, obligaciones y decepciones familiares. La sensación era a la vez aterradora y estimulante. Al ponerse el sol, regresé a la cabaña. Justo cuando llegué al claro, vi un coche familiar aparcado junto al mío. Marcos había venido desde Boston. Estaba en el porche, con una caja de 6 cervezas artesanales en una mano y una caja de pizza en la otra. Pensé que no deberías estar solo hoy, dijo simplemente. Nos sentamos en el porche mientras el crepúsculo se asentaba sobre el bosque, bebiendo cerveza y comiendo pizza en un cómodo silencio. Finalmente, Marcos habló. ¿Quieres saber lo que pasó, verdad? Dudé. No estoy seguro de quererlo. Si quieres, insistió amablemente. No porque te arrepientas de tu decisión, sino porque necesitas un cierre. Tenía razón. Por supuesto, la pregunta había estado flotando en los márgenes de mi conciencia todo el día. Marcos dio un largo sorbo a su cerveza. Tengo una prima que trabaja en el hotel. Me envió actualizaciones y no pude evitar preguntar. Caos, dijo simplemente. No la ceremonia en sí, que transcurrió sin problemas, pero la recepción fue otra historia. La gente no paraba de preguntar por ti, las amigas del club de lectura de tu madre, los colegas de tu padre, incluso la familia extendida de Bruno, que había oído hablar del exitoso hermano tecnológico de Sofía. Tu ausencia fue notoria. No había considerado esta posibilidad, que la gente se daría cuenta, que harían preguntas. En la narrativa de mi familia, siempre había sido periférico, fácilmente explicado. Pero quizás había existido de manera más firme en la comprensión de otros sobre nuestra familia que en la mía. Tus padres seguían dando explicaciones diferentes, continuó Marcos. Primero, fue una emergencia laboral, luego una enfermedad vaga, luego un compromiso programado previamente. No podías romper. Las historias se contradecían y la gente se dio cuenta. Una pequeña parte herida de mí se sintió vindicada por esto. Su intento de borrarme había creado una ausencia más visible de la que mi presencia habría tenido. El momento cumbre llegó durante el brindis de Sofía, dijo. Claramente había bebido unas copas de champán y de repente estaba hablando de extrañar a su hermano mayor que le enseñó a montar en bicicleta y de cuánto deseaba que pudieras estar allí. Empezó a llorar, preguntando a tus padres por qué realmente no estabas allí. Justo en medio de su brindis, delante de todos. Hice una mueca imaginando la escena. A pesar de todo, no había querido arruinar el día de Sofía. La madre de Bruno tomó el micrófono y transicionó suavemente a su propio brindis, concluyó Marcos. Pero el daño estaba hecho. La gente susurraba. Tus padres parecían mortificados. Me senté con esta información, sorprendido por mis propios sentimientos conflictivos. Había una cierta satisfacción sombría al saber que su narrativa cuidadosamente construida se había desmoronado, pero también una inesperada culpa por la naturaleza pública del desmoronamiento. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Te dije que mi prima trabaja. No, interrumpí. ¿Cómo sabes los detalles del brindis de Sofía? Tu prima no podría haberlo oído desde la cocina. Marcos desvió la mirada brevemente. Yo estaba allí. ¿Qué? ¿Cómo? Bruno me invitó. Admitió. Fuimos a la misma escuela preparatoria. ¿Recuerdas? Cuando se enteró de que yo era tu mejor amigo, llamó y me pidió que fuera. Creo que intentaba tener a alguien allí para ti de alguna manera. Esta revelación me aturdió. Bruno, a quien había descartado como solo otro socialité obsesionado con el estatus, había mostrado más consideración por mis sentimientos que mis propios padres. ¿Te vieron allí? ¿Tus padres? Oh, sí, rió Marcos. Tu padre casi se atraganta con su champán. Tu madre intentó acorralarme durante la hora del cóctel para sacarme información sobre dónde estabas. ¿Me hice el tonto?
Volvimos a guardar silencio, observando cómo aparecían las estrellas una por una en el cielo que se oscurecía. La boda habría terminado ahora. Sofía y Bruno estarían bailando, cortando la tarta, preparándose para irse de luna de miel. Mis padres estarían haciendo contactos con las conexiones de la familia Vargas, quizás ya convirtiendo el momento de mi hermana en su propia oportunidad de escalada social. Y yo estaba aquí, bajo el vasto cielo de Vermont, sintiendo las primeras frágiles zarcillos de libertad echando raíces. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcos finalmente. Ahora, dije, construyo algo nuevo. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron en una extraña y tranquila calma. Me quedé en Vermont, extendiendo el alquiler de mi cabaña mes a mes mientras contemplaba los próximos pasos. Los ingresos de la venta de mi apartamento me dieron un respiro financiero y mi empresa aceptó permitirme trabajar de forma remota temporalmente. Luego, 17 días después de la boda, el silencio se rompió. Mi teléfono, el nuevo número que solo unas pocas personas tenían, se iluminó con un mensaje de Tyler. Alerta, la presa se ha roto. Espera contacto. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada de correo electrónico se inundó. Primero llegó la tía Patricia: Javier, cualquier desacuerdo que tengas con tus padres, pero perderte la boda de tu única hermana es imperdonable. Luego el tío Henry: tu comportamiento ha traído vergüenza a toda la familia. Tus padres merecen algo mejor. Primos, familiares, amigos, incluso la compañera de habitación de la universidad de mi madre, todos expresando shock y decepción por mi decisión egoísta e inmadura. Ninguno de ellos sabía lo que realmente había sucedido. Ninguno de ellos se había molestado en preguntar. Al día siguiente, llegó el primer contacto directo, un correo electrónico de mi padre. Javier, tu acto teatral de desaparición ha tenido el efecto deseado, la máxima vergüenza para tu madre y para mí. Si tu intención era castigarnos por sugerir una pequeña acomodación para el día especial de tu hermana, has triunfado con creces. Los Vargas fueron comprensivos, pero es posible que nunca nos recuperemos del daño a otras relaciones importantes. Has ido demasiado lejos. Vender tu apartamento, retirar dinero de las cuentas familiares. Estas son las acciones de alguien que está teniendo una crisis, no de un adulto racional. Esperamos que respondas a este correo electrónico inmediatamente con tu dirección y número de teléfono actuales. Este capricho infantil ha durado demasiado. Papá, sus palabras lo revelaron todo. Ningún reconocimiento de que me habían dicho que desapareciera para siempre. Ninguna comprensión de que me habían rechazado, no al revés. Ninguna disculpa, solo enfado porque me había tomado sus palabras en serio y había actuado en consecuencia. No respondí. 3 días después, mi madre lo intentó. Javier, estamos preocupados por tu bienestar. Esta reacción extrema sugiere que podrías estar experimentando algunos problemas de salud mental. Solo queremos lo mejor para ti y podemos recomendarte varios terapeutas excelentes en Barcelona. Sofía está devastada por tu ausencia. Regresó pronto de su luna de miel porque estaba demasiado molesta para disfrutar de Bora Bora. ¿Es eso lo que querías? Por favor, vuelve a casa para que podamos discutirlo como familia. Cualquier malentendido que haya ocurrido, estoy segura de que podemos resolverlo juntos. Con cariño, mamá. El gaslighting era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan doloroso. La sugerencia de que había malinterpretado su solicitud explícita de que desapareciera. La implicación de que mi reacción indicaba inestabilidad mental en lugar de autorrespeto. La manipulación emocional en relación con Sofía. Todo era tan familiar. Tampoco respondí a este correo electrónico. Finalmente, la propia Sofía se puso en contacto. Javier, no entiendo qué está pasando. Mamá y papá no me dan una respuesta clara sobre por qué me perdí la boda. Siguen diciendo que estás pasando por algo, pero no dan detalles. Hagas lo que me hicieran o dijeran, lo siento. Sé cómo pueden ser. Pero echo de menos a mi hermano. Por favor, habla conmigo, Steph. Su mensaje me hizo reflexionar. Había una genuina confusión allí, sugiriendo que nuestros padres no le habían contado sobre nuestra conversación esa noche. Quizás ella realmente no sabía lo que había sucedido. Tras una cuidadosa consideración, envié una breve respuesta. Estefania,
Pregúntales que me dijeron que era el mayor regalo que podía darte para tu boda. Pregúntales directamente e insiste en una respuesta honesta. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad con Bruno. Javier. No volví a tener noticias de ella durante 2 meses. Mientras tanto, a través de Tyler, me enteré del continuo drama familiar. Los Vargas, lejos de ser comprensivos con mi ausencia, habían estado profundamente incómodos con las explicaciones contradictorias. El padre de Bruno le había preguntado directamente a mi padre si había problemas de salud mental en la familia que debieran saber. Los intentos de mis padres de integrarse en el círculo social de los Vargas se habían estancado, y varias invitaciones misteriosamente no se materializaron. Más sorprendentemente, Sofía aparentemente había comenzado a cuestionar a nuestros padres de una manera que nunca antes había hecho. Según Tyler, se había enfrentado a ellos en una cena familiar, exigiendo saber exactamente qué me habían dicho. Cuando minimizó sus palabras, ella se había marchado, la primera vez que los desafiaba abiertamente. A medida que el verano se convertía en otoño, tomé mi decisión. Acepté una oferta de trabajo de una importante empresa tecnológica en Seattle, lo más lejos posible de Boston. Mientras permanecía en los Estados Unidos continentales, encontré un apartamento en un rascacielos en el centro con ventanales del suelo al techo y vistas al estrecho de Puget. Comencé a construir una vida completamente desvinculada de las expectativas y limitaciones de mi familia. Y, sin embargo, la sombra persistía. En momentos de quietud, el dolor resurgía inesperadamente, al desempacar un libro que mi padre me había dado que accidentalmente había llegado a mis cajas, o al escuchar una canción que me recordaba viajes por carretera de la infancia, o al ver a una mujer que se parecía a Sofía en una cafetería. Estos momentos ocurrían con menos frecuencia a medida que pasaban los meses, pero nunca desaparecieron por completo. 6 meses después de la boda, mientras me instalaba en mi nueva vida a 3.000 millas de distancia, recibí otro correo electrónico de mi padre. El primer contacto después de meses de silencio. Javier, tu madre y yo hemos estado reflexionando sobre los acontecimientos recientes. Es posible que hayamos hablado apresuradamente en cuanto a tu asistencia a la boda de Sofía. Si nuestras palabras te causaron dolor, esa no fue nuestra intención. Nos gustaría abrir un diálogo para restablecer el contacto. Acción de Gracias se acerca y tu ausencia se notaría. Saludos, papá. Ningún reconocimiento de lo que realmente habían dicho. Ninguna disculpa genuina y todavía la preocupación por las apariencias, mi ausencia sería notada, en lugar de sentida o lamentada. Cerré el correo electrónico sin responder y miré el horizonte de Seattle brillando a la luz del atardecer. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. Había desaparecido como se solicitó. Pero en esa desaparición, había encontrado algo inesperado, el comienzo de la curación. Seattle me abrazó con su lluvia fría y cielos grises. Una ciudad donde la reinvención parecía estar arraigada en el ADN cultural. Mi nuevo puesto como arquitecto principal de seguridad en Horizon Tech ofrecía desafíos que mantenían mi mente ocupada y colegas que valoraban mi experiencia sin cualificación. Por primera vez en mi vida profesional, no estaba trabajando para demostrar nada a nadie más que a mí mismo. Mi apartamento en el piso 23 se convirtió en un lienzo para crear un espacio que reflejara quién era realmente, en lugar de quien pensaba que los demás querían que fuera. Desaparecieron los muebles elegantes e impersonales que habían llenado mi apartamento de Boston, elegidos más por su capacidad para impresionar a los visitantes que por su comodidad. En cambio, seleccioné piezas que me brindaban un placer genuino, un sillón de cuero desgastado perfecto para leer, estanterías industriales que exhibían mi ecléctica colección de manuales técnicos y novelas de ciencia ficción, y arte abstracto en colores que energizaban en lugar de calmar. Marcos me visitó 3 meses después de mi mudanza, silbando apreciativamente mientras contemplaba las vistas del estrecho de Puget desde mi sala de estar. Este lugar es realmente tú, observó, pasando la mano por la mesa de comedor de madera recuperada que había encargado a un artesano local. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tu apartamento de Boston era como un hotel. Impresionante pero impersonal. Esto, hizo un gesto a su alrededor, tiene tus huellas por todas partes. Se siente vivo. Su observación me conmovió profundamente. Había pasado años creando espacios y una vida diseñados para ganar aprobación en lugar de reflejar autenticidad. No me extrañaba que nada hubiera encajado del todo bien.
La visita de Marcos cimentó su papel como el hermano que había elegido en lugar del que había nacido. Durante su semana en Seattle, hicimos senderismo en el Monte Rainier, exploramos Pike Place Market y pasamos las tardes hablando en mi balcón con cervezas artesanales locales. Había dejado un puesto exitoso en una firma financiera de Boston para seguirme al oeste, aceptando un puesto comparable en una empresa de Seattle. Boston se estaba volviendo monótono de todos modos, dijo cuando expresé culpa por su mudanza. Algunas amistades valen la pena seguirlas a través del país. A través de Marcos, conocí a Rachel, una fotógrafa freelance que capturaba el paisaje urbano de Seattle con una mirada que encontraba belleza en lugares inesperados. Nuestra primera cita se extendió desde un café hasta una cena y luego un paseo a medianoche por el paseo marítimo, hablando de todo, desde encriptación de datos hasta cine japonés. Había una facilidad entre nosotros que nunca antes había experimentado en relaciones. Sin cálculos, sin actuaciones, solo una conexión genuina. Me gusta que digas lo que piensas, me dijo en nuestra tercera cita. Sin juegos, sin agendas ocultas. Ese es un desarrollo reciente, admití, y compartí una versión condensada de mi historia familiar. En lugar de ofrecer platitudes o simpatía incómoda, simplemente dijo, su pérdida, con tal convicción que algo tenso en mi pecho se aflojó. Con Rachel, me encontré compartiendo pensamientos y sentimientos que previamente había mantenido guardados, temiendo juicios que nunca llegaron. Mientras mi vida personal y profesional en Seattle florecía, las noticias de Boston llegaban a cuentagotas a través de Tyler, que se había convertido en mi improbable conexión con los eventos familiares. Sus mensajes de texto llegaban de forma irregular, cada uno ofreciendo una visión de las consecuencias de mi desaparición. La tía Patricia y el tío Henry cenaron con los Vargas anoche, informó en uno. Aparentemente la madre de Bruno hizo preguntas punzantes sobre por qué no estabas en ninguna reunión familiar. La explicación de tus padres sobre tu retiro por salud mental ya no se sostiene. Otro texto reveló que la firma de tu padre perdió la cuenta de la cadena de hoteles Vargas. Se dice que el padre de Bruno cuestionó los valores familiares de tu padre después de escuchar historias contradictorias sobre tu ausencia. La actualización más sorprendente llegó 6 meses después de mi mudanza. Sofía y Bruno tuvieron a tus padres a cenar el fin de semana pasado. Estalló una gran pelea cuando Bruno mencionó que te había contactado directamente. Tu madre dijo algo sobre lealtad familiar y Sofía aparentemente respondió como la lealtad que le mostraste a Javier. Se fueron sin postre. Recibí esta noticia con emociones complejas. No había satisfacción en que mis padres se enfrentaran consecuencias sociales, solo un triste reconocimiento de que estaban cosechando lo que habían sembrado. Más sorprendente fue la aparente defensa de mí por parte de Sofía. La hermana que siempre se había alineado con los valores de nuestros padres estaba posiblemente desarrollando su propia perspectiva. Mi sospecha se confirmó cuando, 8 meses después de la boda, recibí una carta de Sofía. No un correo electrónico o un texto, sino una carta escrita a mano en papel grueso color crema. Querido Javier, le pregunté a mamá y papá qué te dijeron antes de la boda. Al principio, se desviaron, diciendo que habías malinterpretado sus palabras. Persistí y finalmente papá admitió que te habían sugerido que no asistieras a la boda porque estaban preocupados por cómo te percibiría la familia de Bruno. Me horroricé. No tenía idea de que hubieran dicho algo tan cruel. Quiero que sepas que nunca les pedí que te excluyeran. Cuando no apareciste, me dijeron que tenías una emergencia laboral. Solo empecé a cuestionar su historia cuando vi cómo cambiaban su explicación dependiendo de quién preguntara. Me avergüenza que tardara tanto en ver lo que estaba pasando. Vivir en el mundo de Bruno me ha abierto los ojos a lo tóxica que ha sido nuestra dinámica familiar. Sus padres lo tratan a él y a sus hermanos con respeto. Incluso cuando no están de acuerdo, celebran las diferencias en lugar de intentar borrarlas. ¿Te echo de menos, Javier? Bruno también te echa de menos, aunque apenas tuvisteis oportunidad de conoceros. Dice que su impresión inicial de ti fue que eras la única persona genuina de nuestra familia. Entiendo si ya no quieres tener nada que ver con ninguno de nosotros. Pero si alguna vez estás abierto a ello, me gustaría intentar construir una relación contigo. Una real esta vez, no la actuación que nuestros padres orquestaron. Con amor y pesar, Estefania. Estefania, leí su carta varias veces, las emociones arremolinándose.
Había dolor porque no hubiera visto antes el trato de nuestros padres hacia mí, ira por los años de aislamiento que había soportado mientras ella disfrutaba de su aprobación, pero también una frágil esperanza de que quizás una relación familiar pudiera ser salvada. Después de días de consideración, respondí con un breve correo electrónico reconociendo su carta y sugiriendo que procediéramos lentamente. La confianza, escribí, una vez rota, solo puede reconstruirse gradualmente. Nuestra cautelosa reconexión comenzó con mensajes de texto ocasionales, luego llamadas telefónicas cada pocas semanas. Sofía compartió su propio viaje de darse cuenta de cómo los valores de nuestros padres habían moldeado sus percepciones y elecciones, a menudo en su detrimento. Escuché con creciente empatía mientras describía la presión que siempre había sentido por ser perfecta a sus ojos. Creo que fui tan dura contigo cuando éramos pequeños porque estaba celosa, admitió durante una llamada. Siempre parecías tan seguro de ti mismo, tan claro sobre lo que querías. Yo solo intentaba ser lo que ellos querían que fuera. No estaba segura de mí misma. Yo te corrigió. Yo solo estaba más dispuesta a decepcionarlos para ser fiel a mí misma. Mientras el invierno se convertía en primavera en Seattle, comencé a ver a una terapeuta especializada en traumas familiares. La doctora Rivera me ayudó a reconocer patrones de los que no era consciente, la constante búsqueda de aprobación que nunca recibiría. La creencia internalizada de que de alguna manera era fundamentalmente inaceptable. El hábito de disminuir mis propias necesidades para acomodar a otros. No solo dejaste una situación familiar tóxica, observó en una sesión. Rechazaste una narrativa falsa sobre tu propio valor. Eso es increíblemente difícil e increíblemente valiente. A través de la terapia, comencé a comprender que mi decisión de desaparecer no había sido solo una reacción airada, sino un paso necesario en mi propia curación. Lo que se había sentido como destrucción era en realidad la limpieza del terreno para un nuevo crecimiento. Mientras tanto, Rachel se había convertido en una parte esencial de mi nueva vida. A diferencia de relaciones anteriores donde había curado cuidadosamente mi presentación para ser lo que pensaba que una pareja quería, con Rachel simplemente era yo mismo. Se mudó a mi apartamento 10 meses después de conocernos. Añadiendo sus libros de fotografía a mis estanterías y su colección de cámaras vintage a las estanterías de mi oficina. Nunca pensé que viviría a 23 pisos sobre el suelo, bromeó mientras desempacaba. Pero te seguiría hasta la luna si ahí es donde decidieras montar tu negocio. La tranquila certeza de su afecto todavía me sorprendía a veces, la forma en que me encontraba digno de amor sin condiciones ni calificaciones. Al acercarse el primer aniversario de mi partida de Boston, recibí otra comunicación inesperada. Una carta escrita a mano de mi padre, el peso formal de su papel y su pluma fuente, la tinta, un marcado contraste con el contenido sorprendentemente vulnerable. Querido Javier, un hombre llega a cierta edad y comienza a evaluar el trabajo de su vida. Siempre me he enorgullecido de mis logros profesionales, el respeto de mis colegas, el legado que construí en el mundo legal. Lo que no consideré hasta hace poco fue el legado que estaba construyendo dentro de mi propia familia. Sofía ha dejado muy claro que tu ausencia de su boda no fue tu elección, sino el resultado directo de las palabras que tu madre y yo dijimos, palabras de las que estoy profundamente avergonzado ahora. No hay excusa para decirle a uno de sus hijos que su desaparición sería un regalo. Ninguna en absoluto. Podría intentar explicar la presión que sentimos de los Vargas, las aspiraciones sociales que habíamos puesto en esa conexión, pero cualquier explicación solo agravaría el error. Te fallé como padre. Fallé en ver tus fortalezas únicas, en celebrar tu camino individual, en proporcionar el amor incondicional que es la obligación más sagrada de un padre. Si estás dispuesto, me gustaría la oportunidad de disculparme en persona. Entiendo si te niegas. Lo que hice es posiblemente imperdonable, pero quiero que sepas que reconozco la gravedad de mi error y lo llevo a diario con pesar. Tu padre, Ricardo Montgomery. La carta estuvo en mi mesa de café durante semanas. La leí repetidamente, buscando los matices manipuladores que había llegado a esperar de las comunicaciones de mi padre. Al no encontrar ninguno, me quedé con la desorientadora posibilidad de que pudiera lamentar genuinamente sus acciones. Después de mucha consideración y varias discusiones con la doctora Rivera, decidí dar un paso cuidadosamente medido. No regresaría a Boston, pero permitiría una breve reunión la próxima vez que visitara la costa este por trabajo. Cuando surgió esa oportunidad, sugerí reunirnos Sofía y mi padre, pero no mi madre,
quien no había hecho una oferta similar, en un lugar neutral, un restaurante en Cambridge, lejos de la casa familiar y de las escenas de conflictos previos. La reunión se fijó para mayo, 13 meses después de que me hubiera alejado de mi antigua vida. A medida que se acercaba la fecha, sentí una extraña calma. Pasara lo que pasara, ya no era la misma persona que había buscado desesperadamente la aprobación de personas que no estaban dispuestas a darla. Había desaparecido como se solicitó, pero en esa desaparición, finalmente había comenzado a aparecer plenamente ante mí mismo. El restaurante en Cambridge fue mi elección deliberada, un establecimiento de lujo de la granja a la mesa donde mi padre se sentiría cómodo, pero que no tenía historia ni asociaciones para ninguno de nosotros. Llegué temprano, seleccionando una mesa en un rincón que ofrecía privacidad sin aislamiento. La maitre me condujo a mi asiento con un respetuoso asentimiento, y pedí agua con gas mientras esperaba, extrañamente calmado a pesar de la magnitud del próximo encuentro. Sofía llegó primero, elegantemente vestida, pero con un nerviosismo en sus movimientos que me recordaba a nuestra infancia, como se retorcía antes de un recital de piano, aterrorizada de decepcionar a nuestros padres. Nos abrazamos brevemente, el gesto aún desconocido después de años de distancia familiar, seguido de meses de cautelosa reconexión por teléfono y mensaje de texto. «Te ves bien», dijo, estudiando mi rostro. «Feliz». «Lo estoy», respondí simplemente. «Seattle te sienta bien». «Más de lo que Boston jamás lo hizo», reconoció con sorprendente perspicacia. Nuestro padre llegó 5 minutos después, y me sorprendió cuánto había envejecido en los 13 meses desde la última vez que lo vi. Su cabello se había vuelto completamente gris y nuevas líneas surcaban su rostro. Se acercó a nuestra mesa con una vacilación inusual, la confianza de un abogado exitoso ausente. «Javier», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Gracias por aceptar esto». Nos instalamos en una conversación incómoda sobre temas neutrales, la reputación del restaurante, la primavera inusualmente cálida, mi vuelo desde Seattle. El intercambio superficial continuó a través del curso de los aperitivos. Ninguno de nosotros estaba del todo listo para abordar el elefante en la habitación. Finalmente, cuando llegaron nuestros platos principales, mi padre dejó su tenedor y respiró hondo. «Te debo una disculpa», dijo, con la voz firme pero apagada. «Lo que tu madre y yo te dijimos antes de la boda de Sofía fue imperdonable. Priorizamos las apariencias sociales sobre nuestro propio hijo. No hay justificación para eso, y no intentaré ofrecer una». La franqueza de su reconocimiento me sorprendió. Había esperado ambigüedad, quizás un intento de minimizar o reformular sus palabras. En cambio, continuó con una honestidad inquebrantable. «Nos equivocamos en tantas cosas, Javier. Nos equivocamos al valorar la aprobación de los Vargas por encima de tu presencia. Nos equivocamos al tratar tus logros como de alguna manera inferiores al éxito convencional. Nos equivocamos al intentar moldearte en alguien que nunca debiste ser». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Qué cambió?». Miró a Sofía antes de responder. «Varias cosas. La reacción de los Vargas. Para empezar, el padre de Bruno me llamó a su oficina la semana después de la boda y me preguntó directamente, ¿qué tipo de padre excluye a su hijo de la boda de su hija?». Aparentemente, Bruno le había contado la verdad después de que Sofía se confesara con él. «No debería haber sido necesario el juicio externo para que reconocieras que tus acciones fueron incorrectas», señalé. «No, no debería haberlo sido», acordó. «Pero eso fue solo el principio. Después de que desaparecieras, realmente desaparecieras, comencé a reflexionar sobre lo que habíamos perdido. No el apartamento que vendiste o las conexiones financieras que cortaste, sino a ti. Tu perspectiva, tu integridad, tu negativa a comprometer tu autenticidad a pesar de la inmensa presión». Sofía extendió la mano por la mesa para tocar la mía. «Javier, cuando me enteré de lo que te habían dicho, todo cambió para mí. Empecé a ver toda nuestra infancia de manera diferente. Como siempre te trataron como si fueras de alguna manera deficiente cuando en realidad eras diferente de lo que querían. Me hizo cuestionar todos los valores que me habían inculcado. Tu ausencia creó un vacío que nos obligó a examinarnos a nosotros mismos», añadió mi padre. «Y lo que vimos fue profundamente incómodo». Absorbí las palabras, buscando el familiar aguijón de la manipulación, pero encontrando en cambio lo que parecía ser remordimiento genuino. «Aún así,
Años de condicionamiento me hicieron cauteloso. Aprecio la disculpa, dije con cuidado. Pero las palabras son relativamente fáciles. Me dijiste que desapareciera de la familia para siempre. Me lo tomé en serio y construí una nueva vida al otro lado del país. Eso no se puede deshacer con una sola conversación. No esperamos que lo sea, dijo mi padre. No pido perdón ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso es imposible. Y francamente, las cosas no iban bien antes. Simplemente espero que podamos empezar a construir algo nuevo, algo más saludable con límites apropiados y respeto por quién eres realmente. Su reconocimiento de los límites me pareció significativo, un concepto que el viejo Ricardo Montgomery habría descartado como innecesario mimos emocionales. Quizás había habido un cambio real. Nuestra conversación continuó a través del postre y el café, profundizando en recuerdos específicos y dolorosos que necesitaban reconocimiento. Mi padre escuchó sin ponerse a la defensiva mientras describía el efecto acumulativo de años de sutil desprecio y crítica abierta. Sofía compartió sus propias revelaciones sobre cómo había sido cómplice en la dinámica familiar, a menudo alineándose con nuestros padres contra mí para asegurar su propia posición como la buena hija. Para cuando salimos del restaurante 3 horas después, algo había cambiado. No una curación milagrosa ni una reconciliación instantánea, sino una grieta en el muro del resentimiento a través de la cual nuevas posibilidades podrían eventualmente emerger. Tu madre quiere verte, dijo mi padre mientras estábamos en la acera exterior. Pero le dije que eso sería enteramente tu decisión, en tu tiempo, si es que alguna vez. Este respeto por mi autonomía fue quizás la indicación más clara de que algo fundamental había cambiado. No estoy listo para eso, dije honestamente. Lo entiendo, respondió. Y creí que, quizás, lo entendía. De vuelta en Seattle, compartí la experiencia con Rachel mientras nos sentábamos en nuestro balcón observando la puesta de sol pintar las montañas olímpicas en tonos rosados y dorados. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás completamente con ellos?, preguntó. No estoy seguro de que lo completo sea posible, respondí. Pero quizás podamos construir una nueva relación que reconozca el pasado sin ser prisioneros de él. ¿Y es eso lo que quieres? Consideré su pregunta cuidadosamente. Lo que quiero es vivir auténticamente sin el peso de sus expectativas o desaprobación. Si pueden respetarlo, entonces sí, me gustaría alguna forma de conexión familiar. Si no, ya he demostrado que puedo prosperar sin ello. Rachel me apretó la mano. Esa es la diferencia ahora. Antes necesitabas su aprobación. Ahora estás dispuesto a dar la bienvenida a su presencia, pero solo en términos que honren quién eres realmente. Su perspicacia cristalizó algo importante. Mi desaparición no había sido solo un acto de separación, sino de autorreclamación. Al alejarme, había encontrado el coraje para definirme en mis propios términos. Durante los meses siguientes, se formaron nuevas y tentadoras conexiones. Las llamadas telefónicas semanales con Sofía evolucionaron hacia un genuino apoyo entre hermanos. Correos electrónicos ocasionales con mi padre se centraron principalmente en temas neutrales, pero ocasionalmente se aventuraron en territorio más significativo. No hubo contacto con mi madre, quien permaneció incapaz o reacia a reconocer su papel en lo sucedido. 6 meses después de nuestra reunión en Cambridge, Sofía y Bruno visitaron Seattle, mostrándoles mi nueva vida. Mi apartamento con sus espectaculares vistas, mi oficina en Horizon Tech, donde ahora era un respetado alto ejecutivo, los lugares locales donde me conocían por mi nombre. Se sintió como completar un círculo. Conocieron a Rachel y los 4 pasamos un fin de semana explorando la ciudad y la belleza natural circundante. En su última noche, mientras compartíamos una botella de vino de Washington en mi balcón, Bruno dijo algo que me conmovió profundamente. Sabes, cuando conocí a tu familia por primera vez, pensé que tú eras la oveja descarriada. Ahora me doy cuenta de que solo fuiste la primera lo suficientemente valiente como para liberarte de un patrón tóxico. Sofía siguió tu ejemplo a su manera. Mi hermana asintió. Es verdad. Verte elegirte a ti mismo, a tu yo auténtico, por encima de su aprobación, me dio permiso para cuestionarlo todo. Todavía estoy trabajando en ello, pero estoy mejorando en reconocer cuando estoy tomando decisiones para complacerlos frente a decisiones que se alinean con mis propios valores.
Esa noche, después de que se fueran a su hotel, Rachel me encontró mirando viejas fotos familiares que había guardado en una caja pero que rara vez veía. ¿Segundas pensamientos?, preguntó suavemente. No, dije, solo apreciando el viaje. Hace 1 año y medio, me dijeron que el mayor regalo que podía dar era mi desaparición. No tenían idea de que al desaparecer de su narrativa, finalmente aparecería en mi propia vida. Volví a colocar las fotos en su caja, sin descartarlas, sino poniéndolas en la perspectiva correcta. Eran artefactos de un pasado que me había moldeado, pero que ya no me definía. 3 semanas después, recibí una oferta de trabajo de una importante empresa tecnológica en California, un puesto prestigioso que avanzaría significativamente mi carrera. En el pasado, podría haber agonizado sobre cómo tal movimiento afectaría mi tenue reconciliación familiar. Ahora, evalué la oportunidad puramente por sus méritos para mi crecimiento profesional y mi felicidad personal. Cuando acepté el puesto, informé a mi padre y a Sofía de manera sencilla, sin ansiedad por su reacción. La respuesta de mi padre fue simple: felicitaciones. Suena como un ajuste perfecto para tus talentos. Sin culpa, sin manipulación, sin sugerencia sutil de que me estaba alejando de las obligaciones familiares. Mientras Rachel y yo nos preparábamos para mudarnos a California, reflexioné sobre la profunda verdad que había descubierto a través de este doloroso viaje. A veces, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es el coraje de desaparecer de las limitadas percepciones de los demás para poder aparecer finalmente de forma auténtica en nuestras propias vidas. La familia a la que había nacido me había pedido que desapareciera. Pero al hacerlo, había encontrado algo mucho más valioso: la capacidad de estar firmemente en mi propia verdad, rodeado de personas que me valoraban exactamente como era, no a pesar de mis diferencias, sino por ellas. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de algo familiar para descubrir tu verdadero yo?